Jan, en 1811 establece en Alemania la Escuela de Gimnasia, cuyos objetivos eran generar fuerza y habilidades físicas. Casi al mismo tiempo, en Inglaterra se van generando los deportes, el atletismo, el fútbol, que son otros medios para generar a través de la actividad física una fuerte moral. Esa era la idea. Y en 1813 se genera lo que es de parte de un profesor que se apellidaba Lin, que era en realidad alguien de medicina, un médico, dice, vamos a hacer la gimnasia sueca, que es la forma más organizada de gimnasia que parte desde el gobierno de Suecia y que se exporta a toda Europa y llega después a América. La gimnasia es este ejercicio de actividades establecidas, monócromas, muy acartonadas, que tenía fines terapéuticos, higiénicos y de profilaxis. Es decir, era para cuidar, evitar, tener alguna malformación, alguna debilidad, y esta era la mejor forma. Y había una gimnasia para hombres y una para mujeres. Es entonces cuando John Dewey y sus colegas empiezan a promover ideas raras, ideas como de que, por ejemplo, los niños tienen que jugar para estar sanos, y empiezan a introducir la educación física, porque psicólogos como Stanley Hall y Edward Thorndike apoyan esta idea de Dewey. Y entonces se sugiere que los juegos deben ser reconocidos como ese aspecto importante para el desarrollo de los niños, tanto como escribir. Algo muy revolucionario para su época. En sociedades como la Unión Soviética empiezan a incentivarse programas de educación física, al principio, igual que con los griegos, una vuelta atrás de 2000 años, para el ejército ruso, ¿no? Los militares eran famosos, los grandes desfiles con miles y miles de tropas, solo para impresionar. Pero también se empieza a instruir a la población dentro de una cosa que ellos llamaban a cultura física. Esa cultura física devino después en los grandes logros deportivos. Los rusos y los americanos, los Estados Unidos, estaban compitiendo por el podio olímpico todo el tiempo. Como resultado de esta cultura física, de esta sociedad soviética que termina después. Ahí por 1950, 1960, empezó a desarrollarse en los sistemas de educación la tendencia a generar programas educativos de educación física que incluían ejercicio, porque empezó a haber altos índices de obesidad. Fíjense, en ese entonces, 1950 del siglo pasado, ¿no? Con niños con sobrepeso, se pretendía que la educación física fuera la que ayudara a evitar esto. Bueno, ¿cuál es el propósito entonces de la educación física? Pues esta puede variar dependiendo el tiempo y el lugar. No es lo mismo los griegos que en 1950 que hoy en día, ¿no? Hay distintos tipos de educación física y a veces incluso en los mismos lugares los distintos tipos de educación física confluyen. Para la mayoría se considera que es necesario dar a los estudiantes el conocimiento, habilidades y capacidades y valores. Esto pues motivándoles a tener después de la escuela una vida saludable como adultos. Otras escuelas también hacen entrenamiento físico como parte de promover esa salud. Dicen, pues no importa tanto el contenido, lo que importa es que hagan ejercicio. Entonces, abdominales, sentadillas, lagartijas, ¿no? También se enseña a los estudiantes a trabajar como parte de un equipo, porque quien no trabaja como equipo está condenado irremisiblemente a no hacer nada en la sociedad. Esto es muy importante. Y entonces, si no puedes hacer actividades como equipo, por lo menos destácate en alguna actividad competitiva. Eso es lo que algunas escuelas hacen. Bueno, a pesar del currículo de educación física que cambia de un país a otro, la mayoría pues están diseñados para dejar que los estudiantes tengan al menos alguna experiencia en diferentes acciones motoras, para enriquecerlos, para que valoren, para que se transformen. Y algunas escuelas también requieren, por ejemplo, que los estudiantes tengan ropa deportiva de su gusto, o a veces es como parte importantísima de la identidad el usar un uniforme. Todas estas cosas pasan en educación física, ¿verdad? Y bueno, algunas pueden gustarnos, otras no, y algunas pueden ser herencia del pasado, pero la realidad es que hay una multivariedad de situaciones que tienes que enfrentar como maestro de educación física. Y bueno,
Y entramos pues a los mitos, ¿verdad? De la educación física nacional y sus relaciones con la salud. Nuestro primer referente que tenemos es que nos dice, no, pues el juego de pelota prehispánico era seguramente el referente más próximo a la educación física nacional. Eso era lo que hacían ellos. Bueno, pues primero que nada hay que entender que el juego de pelota no tiene nada que ver con educación física. Va mucho más allá. El juego de pelota era una visión cosmológica. Es decir, aquellos que participaban en el juego de pelota como parte de un ritual que reflejaba la dualidad entre el día y la noche, la guerra y la paz, el bien y el mal, permitía en ese proceso de emular a los dioses en su devenir cosmológico, permitía la continuidad del universo. Es decir, era tan importante un juego de pelota, no como hoy, no como el Mundial, no como el Supertazón, no como ninguna, ni el América contra las Chivas, ni los Jaguares contra no sé quién, contra el Cruz Azul. El juego de pelota era tan importante que permitía la existencia del universo. Cuando al final la pelota entraba por ese aro de piedra y se tenía que sacrificar a alguno de los participantes, arrancándole el corazón y levantándolo hacia la multitud mientras aún palpitaba, eso permitía que el universo siguiera su marcha, que el sol saliera al otro día. Y entonces obviamente no tenía mucho que ver, especialmente para el que era sacrificado, con la salud. Pero hay un continuo de la educación física. En México se hace el primer congreso higiénico allá por el 1882. La gimnasia y los ejercicios militares se hacen como el primer proceso del plan de estudios de la Escuela Normal de Profesores en 1887. La esgrima y la gimnasia, y aquí tengo un ejemplo de lo que era esa gimnasia, eh, eran deportes bien vistos, era una herencia de la parte militar de Europa y las espadas eran un adorno, pero un caballero debía saberlas manejar, un soldado debía saberlas manejar. Y entonces la Escuela Preparatoria, Nacional Preparatoria, asigna por primera vez una clase de ejercicios físicos en 1896. En 1908, en época de las postrimerías de Porfirio Díaz, se invita a México a Lucien Meriñá, quien era un espadachín connotado, y se le paga 12,000 pesos anuales por dar 4 horas de esgrima a la primera generación de 30 alumnos todos los días. Esta generación de alumnos, esta primera generación de la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia, no era para maestros de educación física, era para militares que salían con grado de subteniente y que entonces iban a los destacamentos militares de todo el país a enseñar esgrima como soldados. En 1923 se crea la Dirección General de Educación Física, en el 36 la Escuela Normal de Educación Física, que después se cierra en el 43, se hace el primer plan de estudios de educación física, que es paramilitar, porque en el 44, en 1944, acababa de estar cerrando la Segunda Guerra Mundial y vuelve entonces la educación física a preparar a la gente para el combate. Bueno, ya en 1962 se genera el enfoque deportivo con vistas a esa Olimpiada de México 68, que fue la primera en América, la primera en un país de habla hispana y la primera en un país tercermundista. Se pensaba que la Olimpiada del 68 iba a generar 0 récords por la altura de la Ciudad de México. Bueno, pasan cosas como la de Dimon, que salta en salto de longitud 980 y se queda 22 años ese récord. Pues en 1970 se crea el nuevo plan de estudio pensando en la educación por el movimiento, generado desde la psicomotricidad, un movimiento francés que se retoma en México y se hacen los 2 planes de la Escuela Nacional de Educación Física. Uno escolarizado y otro no escolarizado para maestros en servicio, para regularizar a esos maestros. En el 82 se hace la ESEF, la Escuela Superior de Educación Física, y en el 88 se genera el Plan Orgánico Funcional, donde se consideran los órganos y el cuerpo como parte importante en la educación física.
En el 94 se crea el programa Motriz de Integración Dinámica, que buscaba desarrollar más aspectos y no acartonar tanto como la psicomotricidad. Y en el 2010 ocurrió un hecho que había 80 horas a la semana en el programa de educación básica para educación física, repartidas en 2 horas semanales, pero en 2011 se asigna por un acuerdo secretarial, el 592, que solo habrá un periodo lectivo de 5, o sea, una clase de 50 minutos a la semana en educación física. Estos son los antecedentes. ¿Qué es educación física? Pues, y muchos dicen educación física es salud, ¿verdad? Cuando en el 2012, perdón, llega Vicente Fox, se le ocurre decir que va a habilitar más maestros de educación física en todas las escuelas, que va a haber más horas de educación física en todas las escuelas, y eso lo dice en un momento de singular alegría, y después se arrepiente cuando ve lo que le va a costar. Entonces, para no gastar ese dinero, se inventan un programa en la Secretaría de Educación Pública que opera la CONADE, un programa que se llama Programa Nacional de Activación Física. Y ese Programa Nacional de Activación Física tenía la fabulosa idea de que todos los días iban a hacer 20 minutos de ejercicio todos los niños del país y que con eso iban a resolverse todos los problemas de salud. Bueno, se rebautiza este programa en 2012, se le llama Ponte al 100 y es el programa estrella. Tiene un presupuesto de 125 millones de pesos y empiezan a trabajar. Dicen, no importa si no es profe de educación física el que da la activación. Puede ser cualquiera, puede ser un papá, puede ser otro maestro de lo que sea, y empiezan a tratar de hacer de este programa el puntal de la salud a través del ejercicio en el sistema educativo nacional. ¿Qué pasa? Bueno, ahí por el 2015 se bloquean 197 millones de pesos por gastos que no se pudieron comprobar en el 2014. Y eso hace que el programa ya no pueda tener presupuesto. Luego evalúan el resultado del programa con niños, pero para poderlo hacer toman a niños de la Olimpiada Nacional, es decir, niños que hacen alguna clase de deporte, que no hacían los 20 minutos de todos los días, sino hacían otro tipo de cosas, como jugar fútbol, natación, atletismo, y que estaban entrenando para las competencias nacionales. Evidentemente, los resultados de esa evaluación fueron espectaculares. Todos los niños de México estaban muy bien. Y desafortunadamente, el costo de los equipos para las pruebas antropométricas fue muy alto, se mandaron a los estados y algunos pues se quedaron ahí. ¿Qué pasó después? Tenemos ciertas metas sobre obesidad y malnutrición en México. Resulta que en México fuimos el segundo lugar en adultos, con el 30% de la población obesa en México de adultos. Tuvimos el primer lugar en obesidad infantil, con el 26% de obesidad en niños. Y curiosamente, en un país donde el 26% de los chicos estaban, digamos, estaban con exceso de peso, había también un 7.25% de la población desnutrida. O sea, unos 8 millones, casi 9 millones de alumnos estaban desnutridos. O sea, estábamos en los dos extremos. Y la obesidad en adolescentes correspondía a 1 de cada 3. 1 de cada 3 chicos de entre 12 y 19 años tiene algún tipo de obesidad. Bueno, es un problema de ayer, de hoy, y va a ser un problema mañana. Porque el sobrepeso y la obesidad infantil, según este último dato que data de hace 4 años, del 2016, es que estamos arriba del 30%, ¿no? En obesidad infantil y juvenil, y estamos, o sea, ya subimos 4%, y estamos arriba del 60% en adultos que tienen ya algún problema de peso. Pues sí, nos vemos mal, pero los gorditos somos felices, dicen algunos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que antes la diabetes, nosotros no estábamos entre los 10 primeros lugares, pero ahora, el año pasado, ya somos el número 5, solo detrás de China, la India, Estados Unidos y Brasil. ¿Cuál es el problema de esto? Que todos estos países tienen una población mucho más grande que la de México. Y sin embargo, nosotros tenemos ya 12 millones de pacientes y no parece ser que vaya a cambiar eso porque se prevé que para el 2045 va a haber unos 21.8 millones de personas con diabetes. ¿Cuál es el problema de la diabetes?
Pues que eso abre la puerta para otras enfermedades. La diabetes genera enfermedades crónico-degenerativas y va perjudicándose la salud de las personas constantemente. Bueno, ¿por qué no se hace la multisesión? ¿Qué es eso de la multisesión? Si solo tenemos una clase de educación física a la semana, pues los alumnos tienen pocas oportunidades de hacer más, sobre todo en la vida moderna, lo que tenemos, y ahora con la pandemia, peor. Todo se hace a distancia, ya sea por internet, por el celular, o algunos les mandan sus cuadernillos para que los llenen y hagan sus actividades. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para crear un hábito? Pues algunas personas piensan que al menos 30 días de hacerlo todos los días. O sea, si tú quieres crearte el hábito de levantarte temprano, al menos tienes que esforzarse 30 días seguidos levantándote temprano, lavándote los dientes, bañando al perro, ¿no? No lo vas a bañar diario porque eso es malo para el perro, pero sí tendrías que hacerlo regularmente sin fallar. Eso es un hábito. ¿Cuánto tiempo necesitas para generar condición física? Los expertos dicen que al menos 3 veces a la semana por 30 minutos en una actividad aeróbica, que no sea intensa, pero que sí no pare. 3 meses. ¿Cuánto tiempo necesitas para bajar de peso de manera saludable? Claro, puedes bajar de peso de manera no saludable. Dejas de comer, comes un kiwi o solamente una toronja, el plan de alimentación de Thalía, ¿no? Una toronja y 2 vasos de agua al día, y sí vas a bajar de peso. Pero eso te va a perjudicar. Para empezar, el cuerpo humano está preparado para la hambruna. De esos tiempos atávicos donde perseguíamos mamuts, cuando había, pues comías, pero cuando no había, el cuerpo se acostumbró a generar grasa. Cuando dejas de comer y de pronto comes, el cuerpo se prepara para la siguiente hambruna. Entonces, convierte más grasa de la que necesita para el próximo, la etapa de escasez. Y entonces, bajar de peso de manera saludable es alimentarse bien, hacer ejercicio y está bien bajar 1 kilo a la semana, 2 kilos cada 3 semanas, pero de manera constante y segura, sin morirte de hambre, sin debilitarte, sin mareos y sobre todo sin que tu cuerpo tenga que consumir a sí mismo para lograr tener lo que quieres. Pues sí, necesitas por lo menos entre 6 meses y un año para bajar de peso de manera saludable. Algunos hasta 2 años. Los viejitos como uno, pues requieren más tiempo porque ya nuestro metabolismo no es tan rápido. ¿Cuánto tiempo necesitas para aprender algo? Hay personas que juegan fútbol, que han estado jugando fútbol desde los 11 años y tienen 50 y siguen jugando fútbol y siguen aprendiendo. Necesitamos más de una sesión a la semana para aprender. Más de una sesión a la semana para movilizar cosas. Cosas que ocurren en nuestro organismo, metabólicas, y cosas que ocurren en nuestra psique. Nuestra educación física va a cambiar en el momento que la multisesión sea una norma, ¿sí? Porque un sistema educativo que seriamente cree, que una sesión a la semana de 50 minutos es suficiente para cambiar situaciones motrices, afectivas, sociales, cognitivas, que la educación física aporta al ser humano, porque no solo en la salud, aporta más. Es un sistema que le gusta engañarse. Como eso de decir, mañana lo hacemos, profe. ¿Cuándo nos da clase, profe? La otra semana. Si los profesores no trabajamos en grupo, ni somos facilitadores o orientadores para que los alumnos alcancen niveles más altos, y tampoco estamos dispuestos a compartir ideas sobre el currículum, estrategias de enseñanza, y si tengo a mi cargo 400, 500, 600 o más alumnos, pues es imposible cualquier intento honesto de evaluación y cualquier intento honesto de cambiar cosas, porque solo tenemos una sesión. ¿Sí? Existen muchos casos de éxito de actividades de educación física, por supuesto, y muchos casos de éxito de actividades físicas y deportes. Uno de los factores que se involucran es que el maestro, el educador físico, decide, por alguna razón, dar más tiempo, dar más esfuerzo, ponerle toda su atención y adentrarse a ese nivel de preocupación por los demás y de interés, que es lo que hace que tengan avances significativos. Se hicieron evaluaciones de escuelas, de muchas escuelas de todo el país, y resultaba de pronto que las mejor evaluadas no eran las grandes escuelas con computadoras, con espacios deportivos, con biblioteca. Las mejores escuelas eran escuelitas lejanas, que tenían 4 o 5 maestros nada más, pero que los maestros vivían en la comunidad y que entonces
pues en vez de ver la novela, decidían que en la tarde iban a dar un tallercito y jugaban fútbol con los chicos y luego platicaban y se involucraban en las festividades de la comunidad. Y entonces los niños aprendían más porque estaban genuinamente involucrados. Y entonces seguramente estos eventos exitosos, si se comparten y se contagian, pues se podrán generar para muchos. Tengo aquí un código QR que ustedes están mirando. Pueden utilizar su celular. Yo me tocó la fortuna de coordinar un libro que se llama precisamente Actividades exitosas en educación física cooperativa en México. Es un libro que se creó a 8 manos, 4 autores españoles, 4 autores mexicanos, y que está en PDF en este enlace con el código QR. Tienen que tener un lector de QR, darle al enlace y lo pueden descargar para cuando tengan tiempo, oportunidad y ganas de leer algo de educación física. Este libro se hace en el 2018 y es un libro que da muestra de cómo podemos tener algunas actividades exitosas que estos profesores hacen gracias a ese interés significativo que tuvieron en la actividad. Bueno, se los comparto con ustedes como un obsequio y continuamos. Entonces, ¿qué es educación física? ¿Educación física es salud, sí o no? Pues en relación a la salud física, hay que hablar de la integración de lo corporal, de esa profilaxis que es evitar el enfermarse, la higiene, la recuperación, la cultura, la condición física general, la salud mental. Socializar es importante. Ahorita la gente está atrapada detrás de su pantalla, descubre que no aguanta a su familia, descubre que no aguanta a su señora, la señora descubre que no aguanta a su señor, la novia ya no quiere saber nada porque no vas a buscarla, pero pues estás encerrada. Y entonces todo el mundo está estresado. Esa socialización es necesaria. El estilo de vida saludable es el producto de todo lo que nos construyó y después sigo haciendo, a pesar de que no me obligan. Y un objetivo mucho más grande es la autonomía, la capacidad de gestionarme yo a mí mismo y de desarrollarme utilizando mis valores, mis aprendizajes, mis capacidades, ¿no? Entonces, educación física no es el área donde que va a sustentarse desde la salud. Y a veces decimos, ay, ¿cómo le hago para justificar esto que hago en educación física? Es por la salud. No es así. Es uno de los campos donde incide la educación física, es la salud, pero en realidad es una consecuencia de muchas otras cosas más. No es solo la salud. Educación física es mucho más amplio. La expresión corporal, la rehabilitación, la recreación, el deporte social. El deporte social es ese que no es de alto rendimiento, que no nos da medallas, pero que está imbuido todo mundo, que están los chicos en formación, que están las señoras de la casa, los señores que están tratando de jugar aún, que tienen 60 años, ¿no? El deporte social mueve una cantidad de gente y puede ayudar a que sea más saludable. El deporte de alto rendimiento deviene casi siempre en lesiones serias y en problemas a posteriori. Pueden lograr grandes cosas, pero el costo sobre el cuerpo es muy, muy alto. Ataques cardíacos, problemas de huesos, situaciones que se dan por años y años de entrenamiento constante. Y el ejercicio físico, no como un deporte, sino el ejercicio físico por el gusto de hacerlo. El que va a correr todos los días, el que se lleva a su perro, la señora que hace zumba. Este ejercicio físico que nos produce placer, que nos produce alegría, que nos permite darnos cuenta de nuestros poderes, ¿no? Los poderes humanos son aquellas cosas que uno tiene y que se van generando y que a veces creemos que no podemos. O sea, esa clase de educación física donde está saltando la cuerda y que el niño no quiere pasar o la niña no quiere pasar y le dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no? No, es que yo no sé, nunca me han enseñado y alguien le ayuda y entonces brinca y después de 20, 30 minutos se da cuenta que sí podía, que es capaz de hacer algo que no podía y luego se pregunta si esto que le dijeron que no podía era igual que eso otro que le dicen que no puede estudiar, que no puede salir de donde está, que no puede generar una vida distinta. Y entonces dice, no, tal vez sí puedo, porque veo que pude saltar. Y estas son las cosas que generan la educación física y que son tan importantes, pues como la salud. Los hábitos positivos, el ejercicio, la nutrición, por supuesto, la hidratación, la bioética, eso de no tirar basura, de ir caminando y recoger los vasos de unicel. Esta es una forma también de que desarrolla educación física la salud. En mi opinión, pues,
Eh, la educación física es un proceso y este proceso que hace uso de las ciencias, las técnicas, las tecnologías, nos permite enseñarnos a conocer, a usar, a cuidar, a desarrollar, a rehabilitar, a readaptar, a gozar y disfrutar del cuerpo. Del cuerpo que tengo cuando soy niño, cuando soy pequeño, y que esto sigue siendo mi cuerpo, aunque sea mayor, en la edad esplendorosa de la juventud, y también cuando ya no lo soy tanto, entonces tengo que seguir cuidando este cuerpo. Esto es lo que hace educación física y es una parte importante de la salud, pero no solo es esa salud entendida como el hombre máquina, porque sí, así como apuntan, hay muchos factores que tienen que ver con la obesidad y cuando decimos que cierren la tienda, el señor de la tiendita y con eso se va a curar todo el mundo, ya no van a comer, pues no funciona. Y cuando alguien dice, pongámosle etiquetitas de hexagonitos negros a la comida, a los refrescos, ya nadie los va a tomar. Y esto no es así porque la cuestión de la salud es multifactorial y la educación física es solo un factor. Y si lo reducimos mucho, pues apenas impacta. Bueno, ¿cómo será de noble la educación física que a pesar de esta reducción logra impactar? La educación física no hace sola nada de estas cosas. Debe haber un proceso pensado, estructurado, cuidado, evaluado para lograr estos objetivos. Cada acción debes hacerla con una intención y sustentarla en un marco teórico fuerte. Si no sé qué estoy haciendo, para qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, es un problema. Repetir ejercicios y juegos solamente por hacerlo es divertido, pero no trasciende. Sí, hay que contrastar todos los días con una fuerte reflexión sobre mi propia práctica. Lo que estoy haciendo es lo mejor, lo que estoy haciendo es lo único que puedo hacer, lo que estoy haciendo es lo que debo hacer, es lo que quiero hacer, es lo que quieren mis alumnos. ¿Cómo puedo lograr darles otras alternativas? ¿A dónde vamos a llegar? En conclusión, la educación física no es un recurso para la salud, va mucho más allá. La salud puede ser consecuencia de una buena cultura física. La cultura física es la construcción de todos aquellos elementos humanos, ideológicos, objetos, tanto mentales como físicos, construcciones, materiales, instalaciones, equipamiento, construcciones teóricas acerca del cuerpo, su cuidado y su desarrollo. Y educación física es esa parte que te enseña a hacer uso de este cuerpo, a cuidarlo, a desarrollarlo. Incluye la salud, por supuesto. Incluye también la relación. ¿De qué te acuerdas? ¿Te acuerdas de cómo te enseñaron el teorema de Pitágoras? ¿O te acuerdas de cómo los enlaces covalentes se tienen que realizar en un gráfico de química? ¿O te acuerdas más de esos momentos cuando estabas con tus amigos, donde tenías esa combinación entre miedo, preocupación y emoción para hacer las cosas, de esos retos que al lograrlos te generaron construirte de nuevo? Bueno, educación física es eso. Y tendríamos que estar pensando en eso. Sí, por supuesto. La educación, a final de cuentas, no va a cambiar el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es un texto con el que siempre, una frase con la que siempre cierro mis conferencias. Me encanta Paulo Freire, es un pensador, un pedagogo brasileño que seguirá con nosotros por ese pensamiento de que la educación debe permitirnos allegarnos a una vida mejor. Y nuestra función, nuestra misión como educadores es dar ese paso para que los demás alcancen esa vida mejor. Dentro de lo que yo puedo hacer, dentro de mis capacidades, de mis posibilidades, atiendo a un niño, a ese niño. Estoy en una función de docente con un grupo, varios grupos, pues a ellos. Y si no, como directivo, como persona que está preocupada por esta área tan hermosa de la educación física y que queremos cambiar y que queremos mejorar, soy también responsable de lo que me toca hacer con ello. Pues sería todo por mi parte. Yo quiero agradecerle su fina atención, sus comentarios. Me encanta el público, siempre reflexivo.
y yo les agradezco a los organizadores de la sexta convención de Educación Física y Salud por la invitación. Estoy a sus órdenes, ahí tienen mi correo eh, y cuando quieran aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues son bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Martín Velázquez. Le damos un aplauso a la distancia, maestro. Siempre nos enseña gran parte de la educación física y sobre todo en estos tiempos, en estas condiciones que estamos viviendo, ¿verdad? Que nos aqueja a todo el mundo, esta situación de proceso de enseñanza distinta, no es lo mismo virtual, muchos aprendimos o tuvimos que aprender en este año a dar las clases de manera virtual, muchos a recibir las clases por este medio y no estábamos preparados de esta forma para ir llevando poco a poco más la educación física que tenemos estamos entendido que la educación física hay que vivenciarla, la educación física hay que tenerla de manera práctica en la cancha, la alegría de los niños, la alegría de los adolescentes, la alegría globalizada del ser humano. Nosotros estamos en una edad adulta, pero también cuando nos ponen alguna actividad lúdica nos divertimos y nos sentimos niños. Ya lo decía el maestro Velázquez, el maestro Martín nos decía, es cierto, la educación física tiene varios elementos, pero nosotros tenemos que tener una intencionalidad, tenemos que saber para dónde vamos o qué estamos haciendo, ¿verdad? Ciertamente. Maestro, hay algunas preguntas que me gustaría, para no extenderme, me gustaría abordarlas, algunas preguntas, algunas inquietudes de los participantes para que usted la pueda abordar. Hugo Robles Hernández le pregunta, ¿cómo se le puede hacer para las personas de adulta media? ¿O qué podemos hacer? Bueno, esa es la pregunta de Hugo. Bueno, yo supongo que se refiere a esas personas que están entre, no sé, los 18, 19 y los 35, 40 años de edad, ¿no? Un adulto medio, digamos, si todos viviéramos unos 85 años, pues la mitad estaría por ahí. Pues es que se hace en muchos sentidos lo mismo que tendríamos que hacer para todo. Tienes que hacer un diagnóstico. O sea, yo no puedo llegar y ponerles a alguien, independientemente de mi perfil, yo puedo pensar en actividad física, puedo pensar en entrenamiento deportivo, puedo pensar en condicionamiento físico general, puedo pensar en juegos recreativos, ¿no? Yo no puedo llegar así y con un grupo que no conozco y ponerles esto como una receta. Es necesario hacer un diagnóstico, es decir, ¿qué necesitan estas personas? ¿Qué condición tienen? Y cuando digo condición no me refiero solo a la condición física, me refiero a cuántas veces pueden hacer actividad, están motivadas o no, qué quieren hacer. Hay muchos chicos que viven en una colonia, les tocan a la puerta y son las señoras, ¿no? Las mamás de la colonia que dicen, oye, tú estás estudiando educación física, entrénanos, queremos ser un equipo de boli. Y entonces tú vas y ese interés va a hacer que las señoras estén ahí. Si además lo haces bien, les va a traer muchos beneficios como los sociales, se van a relacionar, van a poder platicar, van a empezar a tener una actividad física regular, van a involucrar a los niños en el deporte, porque la gente que está en el deporte es porque los papás generalmente estaban en eso o porque sus papás estaban en pocas cosas con ellos y se escaparon y encontraron el deporte por suerte, ¿no? Entonces, con esta gente ya mayor es ver lo que ellos quieren porque no son niños, o sea, aunque hay que enseñarles igual algunas cosas básicas desde el principio, no son niños, son personas que ya tienen experiencia y que conocen y que saben lo que quieren. Y creo que en ese sentido es que la intervención debe ser como respetando esa parte y ya sabiendo qué tienen, dónde lo tienen y para qué les sirve, ahora sí hay que darles lo que requieren. Sí. Gracias, maestro. Sí, respetando siempre la individualización de cada ser humano, como decía acá el maestro. Hay otra pregunta, maestro, de Andrés Pérez Moreno. Dice, también pueden intervenir varios factores. ¿Qué tal el niño está enfermo o no comió? Él no se siente capaz de hacerlo. Sí, yo cuando ponía ese ejemplo, yo estaba poniendo un ejemplo que va más bien desde el área emotiva, emocional. A veces yo puedo poner una barra de equilibrio a un 50 centímetros de altura y el niño caminará sobre la barra. Y algunos lo harán rápidamente, otros tendrán miedo, a otros tendrás que darles la mano para que puedan pasar.
alguno quizá tenga algunos problemas. Si se siente mal porque no ha desayunado, los papás a veces se divorcian y no tienen el cuidado de no pelearse frente a los niños, ¿no? Se lo hacen, le dicen tú hasta de lo que se va a morir y cuántas veces lo va a apuñalar y cosas, y el niño pues obviamente no puede procesar esa información. Entonces llega y por supuesto no tiene ganas de jugar. Hay muchas cosas por las cuales podrían no querer, pero cuando estoy seguro un niño no quiere jugar, es porque hay un problema. Hay que resolver ese problema. Y entonces tú como maestro de educación física, ¿qué haces? No, tienes que hacerlo a fuerzas o te acercas y dices, hoy no quieres jugar, ¿por qué? Ven para acá, vente conmigo, puedo buscar, a veces es como ese feeling, esa sensación que tú tienes, que puedes hablar, a veces ni siquiera solamente lo jalas, le pones las manos en el hombro, y dices, mira, traigo este dulcito o traigo este, ten, toma un poco de agua de la mía, y que el niño se sienta mejor. Y quizá ese gran problema que tiene pasará mañana. O sea, no hay que perder de vista, lo importante es el niño, no mi actividad. Por lo tanto, cuando algo pasa, yo tengo que reflexionar rápidamente y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué requiere? Que es distinto a que alguien haga berrinche o que disrupta, ¿no? La actividad está muy bien y alguien está con acciones disruptivas, burlándose, cosas así. Ah, entonces intervienes. Y no digo, ay, pobrecito, es que tiene ganas de agredir, pues hay que dejarlo. No, hay que poner un límite, ¿no? Pero siempre hay muchos factores. No hay que apresurarnos a tomar una, está hablando de eso, seguro que es esto así es. No es cierto. Tengamos cuidado y siempre consideremos eso. Tiene razón el alumno que pregunta esto. Bien, gracias, maestro. Hay muchas felicitaciones acá en el Face, gracias a usted. Excelente conferencia. Es cierto, maestro, no cambia el mundo, cambia las personas que cambiarán al mundo. Eh, la educación no va a cambiar al mundo, cambiará las personas que van a cambiar al mundo. Felicidades, maestro, muy interesante, muy profesional. Gracias. Muchachos participantes, ¿hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Le doy también a la participación. Les abro el micrófono. Este es un espacio para eso. Adelante, me levanta la mano y con gusto les abro el micrófono. ¿Hay alguna otra pregunta acá para el maestro Martín? Ánimo. Sí, es que aprovechando en lo que hacen su pregunta, sí me gusta esta frase porque en realidad a veces llegamos a pensar que nos encargan la tesis, por ejemplo, ¿no? O el trabajo final para titularme, el documento de titulación. Y yo digo, híjole, ¿qué pondré? Algo muy, muy fabuloso porque casi, casi tengo que inventar la bombilla para que alguien vea que esto es así. No, el mundo en realidad es tu mundo. El mundo de uno es el entorno donde yo vivo, donde yo estoy, hasta dónde me alcanza ese mundo. Y sí puedo cambiar el mundo, puedo cambiar el mío, las personas que están cerca. Y creo firmemente que si ustedes deciden cambiar el mundo, aunque sea poquito, seguramente estarán haciendo que el día de mañana haya un mundo mejor y alguien más querrá cambiar ese mundo. Yo tengo 30 años de maestro y lo que más me asombra es cómo, no, cuántas cosas puedes lograr, cuánto dinero puedes ganar, si te puedes comprar la casa o no, el carro o no, si vas a ganar medallas o trofeos o cuántos campeonatos nacionales, ¿no? El asunto está, ¿cuántas personas puedes tocar? ¿Cuántas almas puedes tocar con tu ejemplo, con tus acciones o a veces con cosas que ni siquiera te das cuenta? Ustedes cuando van a practicar a las escuelas, cuando están trabajando y llevan la gorrita y la sudadera y los niños se quieren vestir como ustedes y quieren hacerlo como ustedes hacen y cuando ustedes hablan, ellos quieren hablar como ustedes porque hay algo que vieron en ustedes. Quieren ser tú porque están construyendo su identidad. Y entonces es una responsabilidad enorme, ¿no? Ser yo el que pueda ser un buen ejemplo para esos niños y que cambien también a su vez el mundo. Entonces, por eso me encanta esa frase y cuando preguntaban que la repitiéramos, pues por eso la volví a poner. No, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y ese es como el compromiso de todos, ¿no? Así es, maestro. Sí, de hecho nos damos cuenta que con estas condiciones, ¿verdad?, que estamos viviendo, qué tan importante es la educación física. A veces muchos no lo entendíamos o muchas personas no lo entendían. Ahora mismo vemos correr en el mismo fraccionamiento donde vivimos, vemos caminar en algunas colonias, en los parques recreativos, vemos que las personas se están ejercitando, están revalorizando ese movimiento
que tenemos que tener día a día. Vaya, ya lo decía el maestro, no tanto por ego, no tanto por ganar medallas, no tanto por tener una estética formidable, sino por salud, que al final hoy en día es lo más importante, la salud que nosotros queremos tener en nuestra vida, ¿verdad? Entonces están revalorizando la importancia del movimiento y con eso se están dando cuenta que la educación física, que en algún momento era como una asignatura ahí de relleno, se están dando cuenta lo importante que es en las escuelas y lo importante que es también fuera de las escuelas y dentro de la sociedad y dentro de las familias, que a veces un fin de semana tendemos a hacer ciertas reuniones o otro tipo de actividades, se están dando cuenta que en familia también se puede llevar a cabo la educación física, el movimiento, las formas de recrearnos activamente o motrizmente, ¿verdad? ¿Alguien tendría alguna otra pregunta? Les abro el micrófono. Adelante. Maestro Juan Carlos, creo que por ahí. ¿Tendría otra pregunta? Bueno, por ahí aquí hay una pregunta que dice que cuando yo hablé de la multisesión, una pregunta decía que cuánto tiempo necesitas para aprender. Mi pregunta es si aún estando a una edad ya mayor podríamos seguir aprendiendo. Bueno, mi madre tenía 65 años cuando aprendió a manejar. Mi hermana, nosotros fuimos una familia de gente pobre que no tenía forma de estudiar, fue difícil. Empezó a estudiar a los 40 y empezó a ejercer su profesión a los 47. Y hoy está haciendo estudios de doctorado, es una persona que está en un centro de investigación y que se dedica a hacer revisiones de artículos para publicar, ¿no? En las investigaciones. Y dice que todos los días aprende. La diferencia entre aprender o no es querer. Si tú quieres aprender algo, lo puedes hacer. Uno de los grandes problemas que dificulta el aprendizaje es que nadie quiere equivocarse o admitir que se equivoca. Para aprender cosas tienes que equivocarte tantas veces como sea necesario. Lo que sí no se vale es que si te equivocas, no quieras aprender de los errores. Puedes perder lo que sea, excepto el aprendizaje. Y entonces, en cualquier momento, puedes aprender, por supuesto, no solo referente a la ponencia. Puedes aprender lo que quieras, siempre y cuando tengas a disposición ese deseo. Y claro, no es lo mismo ser un corredor de 100 años. Yo he visto cómo hay gente que corre a los 100 años. No es lo mismo a los 100 que a los 25. Pero lo asombroso es que es más difícil que corras a los 100 que a los 25. Y entonces no es solo el aprender, sino es la disposición de hacerlo, ¿no? Su micrófono, Luis. Gracias, gracias, maestro. Gracias, gracias. Por ahí, Hugo, ¿quieres una pregunta? Adelante. Sí, profe, mire, usted como tiene tal vez es en la maestría en filosofía, me dio la duda de que dijo que debe ser por salud, pero ¿tiene algo de malo meterse así de lleno en el deporte? Porque me llegó a la mente, pues, por ejemplo, Michael Jordan o Kobe Bryant, ellos tenían una mentalidad, la Mamba mentality, pues, de ser mejor cada día, ser mejor cada día. ¿Tiene algo de malo eso? Así, pues, psicológicamente, algo así, por decirlo. Ok, es una pregunta muy interesante. A veces pensamos que si yo hago algo, por ejemplo, 10 lagartijas son buenas, entonces 100 serán mejores, y entonces 1000 mejor y 10,000 más. Pero si haces 10,000 es muy probablemente que te lastimes. Cuando Kobe empezó, la mentalidad Mamba, competencia, preparación, no tenía otra cosa, nada que no fuera la competencia en su cabeza. De hecho, el problema con Shaquille O'Neal es que Shaquille O'Neal, el poste más dominante de la historia del básquetbol, no le gustaba entrenar, se iba a fiestas, no se subía a la bicicleta y llegaba en mala forma, pero Kobe siempre estaba preparado. Y por eso eran las diferencias. Ganaron dos campeonatos juntos, pero al final no funcionó. Cuando nacen las hijas de Kobe, él seguía enfocado, pero su prioridad cambió. Lo más importante eran sus hijas. Ya jugaba para que sus hijas, bueno, no sé si recuerdas, pues Kobe falleció lamentablemente en un accidente
Sí, sí, sí. En un helicóptero con su hija, ¿no? Su hija ya jugaba en equipo y para él era muy importante. Desde la filosofía, eh, yo he buscado solucionar problemas como este, ¿no? Existenciales. Esto es malo, esto es bueno, esto es importante. Y lo que he encontrado es que la filosofía no me da respuesta si es malo o es bueno, pero sí me da formas de preguntar. Tú pregúntate, ¿para qué quieres esto? A veces tú quieres ser el mejor, ¿por qué? Porque tú quieres lograr ciertas cosas y cuando las logres ya fue suficiente. Quieres ser el mejor porque los demás te vean, o sea, por satisfacción tuya personal. Quieres lograr cosas porque pues aspiras a tener una casa, un auto, la mujer de tus sueños. Y esas cosas no tienen nada de malo, o sea, ninguna. Lo que sería malo es no admitirlo. Y luego, habiéndolo admitido, decir, sí, pero para lograr esto necesito, como Kobe, sacrificar todo el tiempo del mundo, como Jordan, ¿no? Sacrificar todo el tiempo del mundo para su meta. Y una vez que llegas, pagar el precio. ¿Cuál es ese precio? Bueno, una vida de superestrella no siempre es una vida acompañada, no siempre es lo que tú, no puedes hacer lo que quieres, pues estar en el mejor hotel del mundo, pero tienes que entrar por otra puerta, tienes que salir por otra, la gente solo quiere algo de ti, ¿no? Y esto debes de preguntarte si es lo que quieres. No tiene nada de malo tener sueños, no tiene nada de malo querer lograr cosas. Lo que tú quieres, lo que quieras hacer, hazlo nada más desde mi punto de vista con 3 principios. No lastimes a nadie, incluyéndose a ti mismo, haz tu mejor esfuerzo y sé honesto y arregla lo que descompongas, ¿no? Espérate, pero sigo en clase. Sí, Karen, sigues en clase. Gracias, maestro. Muchas gracias. Vamos a despedir a nuestro maestro y dándole un reconocimiento de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, Pedro Renón Osuna Henning de Tuxtla Gutiérrez, otorga el reconocimiento a Martín Velázquez Ugalde por su participación en la 6ª Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud, Chiapas 2021, en su edición virtual con la conferencia La Educación Física, Recurso de Fomento a la Salud. Me permiten un aplauso al maestro y agradecerle porque estuvo con nosotros. Gracias, muy amables. Un saludo a todos, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Es un crack, profe. Gracias, muy amables.